Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas Si pueden noches. ir silenciando los micrófonos, así podemos tener buen audio. Ahí nos escuchamos bien todos y nos vemos bien. Ahí está. Espérame un poco que silencien los micrófonos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, somos 52 en la sala. Bueno, Vamos bueno, arrancando. vamos presentándonos. Bueno, buenas noches a todos. Quien les habla, mi nombre es Gisela Verónica Fernández, soy abogada en el ejercicio de la profesión, tanto en la provincia como en Capital y con matrícula federal, ya hace unos cuantos añitos, unos 17 años, ¿sí? Y bueno, está la doctora Natalia Escaño, quien es también socia conmigo en el estudio jurídico, con Buenas quien noches a compartimos la todos. profesión. ¿Mm? Y hoy vamos a intentar dar un inicio, ¿sí?, a esta expectativa que tenemos cuando nos recibimos, ¿no? Nos recibimos y tenemos el título. Tenemos el título. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta tarea de campo, ¿no? Que es esto tan lindo que nos apasiona con Nati acá, que es el derecho penal, ¿sí? La práctica procesal penal. ¿Cómo la llevamos adelante? ¿Cómo nos presentamos en esa causa penal? ¿Cómo tomamos vista esa causa penal? ¿Cómo hacemos la presentación de nuestros escritos? Hoy, en medio de esta nueva implementación que está activa por la pandemia, que es las audiencias telemáticas, a lo que nuestro sistema judicial no estaba preparado, ¿sí? Porque si bien nosotros tenemos un token y teníamos ya la habilitación electrónica, el sistema funcionaba por vía presencial. Por lo tanto, esto fue una sorpresa para todos, y en la cual no solo no estamos tan preparados, sino que seguimos preparándonos. Es como tipo con la vacuna, chicos, para los que son colegas, y ya colegas, y para los que no lo son y lo van a hacer igual, es como con la vacuna. Estamos en todo un camino de prueba y de perfeccionamiento en cuanto a lo telemático, que nos salvó, ¿no? Porque si no, no podríamos estar ejerciendo la profesión, pero que tiene mucho que mejorar y que nunca es como lo presencial. Eh, bueno, eh, tomamos una causa penal y podemos tener, la podemos tener desde dos lugares, o tener una persona que es el imputado en la causa, vamos a estar nosotros como defensores y vamos a tener un imputado en la causa. Ese imputado puede estar con una libertad ambulatoria o puede estar privado de su libertad estando detenido. Entonces nosotros, para poder presentarnos en esa causa penal, vamos a tener que, si la persona no está detenida, o sea, está con libertad, vamos a tener que hacerle firmar una designación como abogados para poder aceptar la defensa, ¿sí? Que nos designen la causa. Y si la persona está detenida, o sea, si está ambulatoria, va a haber nuestro estudio jurídico y nos va a firmar esa designación, designándonos como abogado. Lo cual nosotros después, por medio de un escrito, por medio de un escrito, vamos a subir al sistema. Ahora, si el imputado está detenido, alojado ya sea provisoriamente en una comisaría o alojado en una unidad, nosotros vamos a tener que remitir ese escrito. Ahora lo hacen mucho las unidades, por medio de las unidades, las mismas unidades hacen que el imputado firme el escrito y lo eleven al juzgado, ¿sí?, a la fiscalía, Perdón, o Gi, si no, un segundito. Lo que no se tienen que olvidar, porque en la práctica es muy usual que cuando le vamos a hacer firmar el escrito de designación al imputado que está privado de su libertad, es fundamental que la comisaría nos ponga el sello, nos firme y nos dé el aval, porque si no el juzgado no nos va a tomar esa designación, y que una vez ingresada la designación, y nosotros tenemos que aceptar el cargo. Las dos cosas tienen que pasar, porque si solo ingresamos la designación y no aceptamos el cargo, tampoco lo toman como válido. Y hoy en día, bueno, antes por supuesto íbamos, nos hacíamos presencial y era todo muchísimo más fácil, pero hoy con esto de la virtualidad es un poco más difícil presentarse en una causa.
no porque sea difícil, sino porque es otro del manejo de las fiscalías, es difícil, algunos se manejan por mail, otros cada uno tiene su librito como siempre, pero también pasa desde otro antanar, desde esta virtualidad que tenemos ahora. Por eso es importante bueno, que estemos preparados para saber a qué nos vamos a enfrentar y también, más que nada, tenemos que primero pegar un vistazo de cómo se maneja la fiscalía. Si se maneja por mail, quizás se maneja por mail. Lo primero es pedir la vista de causa, que también a veces se puede pedir por mail, que también se puede pedir por un escrito electrónico. Eso es en realidad elección del abogado y también de la forma que se maneje la fiscalía. Eso es un librito abierto, eso puede pasar cualquier cosa. Y más allá de eso, lo que quería agregar es que más allá de que podamos tener un imputado privado de su libertad, o si no, un imputado ambulatorio, podemos también defender a una víctima también, y tenemos que estar preparados para tal situación. No se le hace firmar una designación, vos tenés como abogado que tiene que estar firmado por la víctima, pero hay que presentar una solicitud para constituirse como particular damnificado. No sé si exactamente, no sé si se acuerdan que la víctima tiene un rol muy importante en los últimos años, se dio más importancia todavía solamente como víctima, porque el fiscal tiene que llamar, consultar a la víctima sobre cada cosa que pide el abogado del imputado, sobre la pena, sobre alguna medida alternativa a una morigeradora, por ejemplo, que es una domiciliaria o una excarcelación. Todo se le consulta a la víctima y se le avisa. Y también vale mucho la opinión hoy en día de la víctima. Y más allá de eso, si con un abogado la víctima se constituye como particular damnificado, esto quiere decir que la víctima puede, no sé si la palabra es accionar junto con el Ministerio Público sería, es como una especie de acción conjunta porque puede Medida, presionar, ¿cómo? solicitando medidas. Puede ir solicitando Puede medidas solicitar al juez de medidas, garantía, exactamente, que va a ser el juez de garantía quien le haga exactamente. lugar a la presentación como particular damnificado o como querella en particular en capital. El juez de garantía decir si le hace lugar a la presentación de particular damnificado. Así tal cual nos decía Nati. Bueno, nosotros tenemos que tener presente que antes de poder aceptar ese cargo, tenemos que ver que tenemos una vista previa, un acceso al sistema. Antes lo hacemos presencial, pero tenemos una vista previa en la causa para ver de qué trata esa causa, ¿sí? Porque nosotros no podemos tomar una defensa sin saber a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Porque muchas veces tomamos o toman muchos colegas defensas sin saber de qué trata la defensa. Porque nosotros nos vamos a reunir con nuestro asistido, con nuestro pupilo procesal, ¿sí? Y él nos va a contar su versión de los hechos. Pero nosotros no vamos a trabajar sobre la versión de los hechos de nuestro asistido. Nosotros vamos a trabajar sobre los elementos probatorios que incriminan nuestro asistido. Por lo tanto, tenemos que ver qué tenemos dentro de la causa para saber sobre qué vamos a trabajar y qué estrategia procesal vamos a generar de defensa para poder asistirle, ¿sí? Porque a veces los hechos que nuestro asistido nos cuenta difieren mucho sobre la realidad de la causa. Y en realidad vamos a trabajar sobre lo que versa en la causa, más allá de que él nos cuente toda la verdad. Y siempre tenemos que tener en cuenta que es importante con nuestro cliente. Porque si nosotros no tenemos feeling con nuestro cliente, y se genera una incompatibilidad en la defensa, ya sea por trato, ya sea porque a veces el asistido nos quiere dirigir a nosotros cómo tenemos que ejercer la defensa. Nosotros ahí somos quienes como profesionales tenemos que poner un punto entre decir, bueno, a ver, vos me elegiste a mí como profesional, entonces yo conozco de derecho, soy persona de tu confianza porque me elegís, y bueno, entonces no es que vamos a ejercer y compartir la defensa con nuestro asistido, sino que nosotros vamos a defender a nuestro asistido. Entonces tenemos que tomar no un rol de superioridad, pero sí tomar el rol activo como defensores, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, porque a mí me dijeron que en 5 días me saca, bueno, listo, a ver, si nosotros tenemos que ir sobre la realidad de los hechos
y no permitir la participación activa en la defensa de nuestro asistido, sino sí mantenerlo informado, pero el rol de defensores es nuestro, es único y es nuestro, no es compartido, chicos. Porque si no, bueno, está que el imputado quiere mandarnos, o ordenarnos, o dirigirnos la defensa. Y ahí vamos en pérdida, porque se genera una incompatibilidad en la defensa, donde lo que hace es obstruir la defensa misma y no nos permite trabajar. Entonces tenemos esa entrevista previa, que es para saber de qué trata la causa, que la tenemos por 24 horas, ¿sí? Antes no, antes la teníamos, íbamos a la causa, dejábamos un escrito, que vengo a tomar vista a la presente causa, al efecto de ver si quiero aceptar el cargo, ¿sí? Si futuramente quiero aceptar el cargo o no, de la defensa técnica. Siempre tenemos que tener en claro es que nosotros ejercemos una defensa técnica. Acá no importa el delito del cual se trate, ¿sí? Nosotros no hablamos de cuestiones morales, de cuestiones que hagan a la moralidad nuestra como personas. Acá nosotros estamos habilitados y matriculados para ejercer el ejercicio técnico de la defensa. Nosotros no importa del delito que se trate, sea un homicidio, sean delitos aberrantes como una violación, un abuso, un secuestro. Nosotros trabajamos sobre la defensa técnica y estamos habilitados para ello. O sea que no hablamos de cuestiones morales. Es cómo la doctora puede defender semejante cuestión. Y sí, el código nos habilita y nosotros nuestra matrícula nos habilita como profesionales para defenderlo. Para poder... Perdón, sí. Lo que sería importante aclarar también, para que hay algunos colegas que recién quieren iniciar con respecto a lo penal, y es importante dimensionar que los conflictos de índole penal difieren de otra clase de conflictos legales, ya que el cliente no se va a acercar porque quiere una indemnización o por algún reclamo económico con su ex esposo. Es decir, acá el bien público tutelado es muchísimo más que patrimonial. Bueno, la mayoría de las veces se debe a la libertad, y como víctima tocan cuestiones mucho más débiles, y tenemos que estar enfrentados a esta realidad y a esta estrategia que nosotros tenemos que enfrentar con nuestro cliente, y también la expectativa que le damos a la hora de tener la entrevista previa para evitar futuros inconvenientes, sobre la transparencia a la hora de brindarle la información, y sobre la honestidad en las posibilidades que puede tener. Eso es muy importante, porque si no, son futuros inconvenientes que uno se enfrenta cuando trata con las personas, y más con este tipo de personas que tienen problemas específicos y más sensibles, digamos, ¿no? Claro, no generar expectativas, por ejemplo, sobre una libertad. En 5 días te saco, Exactamente. ¿sí? Porque nosotros no sabemos si, por ejemplo, nosotros hablamos, cuando estamos presenciales, uno puede tener, por ejemplo, un fiscal que, no sé, uno pide una domiciliaria y generalmente nosotros tenemos oposición fiscal en la domiciliaria. Sabemos que el juez de garantía nos va a otorgar esa domiciliaria, ¿no? Y no vamos a tener oposición fiscal. Nosotros sabemos si en el interín al fiscal, antes de firmar esa domiciliaria, o el juez de garantías, le sucedió algo. Y tenemos un juez de garantía que lo está subrogando. Y no tiene el mismo alineamiento, o no tiene la misma vista, y nos dice, bueno, esa domiciliaria que le va a otorgar el doctor tanto, yo ahora, dueño de la acción, no se la voy a otorgar. No podemos hacer promesas hasta no tener la convicción suficiente, que es el despacho escrito del juez de garantías, o del fiscal, si hay una cuestión fiscal o una cuestión de garantías que resolver. Por ejemplo, si es una excarcelación, nos va a hacer lugar el juez de garantías, y no tenemos el despacho por escrito, entonces ahí nosotros le podemos dar, mira, tenemos posibilidades de que sí, vamos por este lado, vamos por este camino, pero no tenemos que decirle, darles el sí definitivo Expectativa hasta no tener el errónea. despacho Claro. firmado. Claro, porque eso dependemos de algo que no depende de nosotros, es algo externo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿sí? Y llega hasta un punto nuestro trabajo. Nuestro trabajo llega hasta el punto de cuando tenemos que esperar la decisión del magistrado, ¿no? O una decisión fiscal. Y ahí termina nuestra función. No es que nosotros no cumplimos la función profesional. La función profesional nosotros la cumplimos hasta un punto. El despacho ya es despacho judicial. Y después, siempre hay elementos fundamentales e indispensables para poder trabajar, que son, como por ejemplo,
llevar cada imputado en una carpeta, ¿sí? Tener un cuadro, un croquis indicativo de los juzgados en turno, de las fiscalías en turno, de las defensorías, los números telefónicos de los juzgados, más hoy, mail, números telefónicos, WhatsApp, teléfonos de servicios penitenciarios, de comisarías, bueno, tener por supuesto el Código Procesal Penal actualizado, un Código Procesal Penal comentado, el Código Penal también, la Constitución, siempre aportar jurisprudencia, en cualquier escrito que presentemos, aportar jurisprudencia, otros casos que se hayan resuelto en el mismo alineamiento al que nosotros planteamos, y ser claros, ser precisos en los planteos, y bueno, esto es lo que nos hace diferir entre las ventajas y desventajas de lo que es esta implementación por medio de sistemas, ¿no? Telemáticos, que no es lo mismo que cuando nos manejamos presencialmente, que uno ya conversa presencialmente con el fiscal, conversa con el juez de garantías, habla sobre la situación particular de nuestro defendido, de si tiene antecedentes penales, no tiene, si bien él lo puede ver, en el único momento que le ve presencialmente la cara al imputado es en la declaración del 308. Ahí es la primera audiencia, contacto visu, que va a tener el fiscal y el fiscal, porque el juez de garantías, excepto pidamos la presencia del juez de garantías, no va a estar el juez de garantías presente, lo va a tener el fiscal, que muchas veces no lo toma el fiscal mismo, lo toma en el Ministerio Público, alguien del Ministerio Público, a la indagatoria, y es ahí el momento en el que tiene el contacto ese visu, en que lo ve, digamos, ¿no? En que puede ver de En quién realidad el estamos más hablando. importante, ya que es el Ah, momento donde creas la relación cliente-abogado, y bueno, tenés la posibilidad y de hablar abogado con del el Ministerio personal. Público. Exactamente, y abordar el problema de una forma. Lo importante que sepan también, todo esto es importante aclararlo porque más allá, antes de ir a los tecnicismos, es importante saber desde la práctica que el primer contacto visu que tenemos, que es antes del 308, nunca va a ser cómodo si el imputado está detenido. Siempre va a haber un policía, siempre va a haber una persona que te esté vigilando, nunca vas a tener un espacio privado para charlar estas cosas. Por eso es tan importante la vista de causa, porque ahí a nosotros no nos interesa si nuestro cliente nos está mintiendo, si nos dice la verdad. Nosotros tenemos que ir a los hechos, y los hechos están en la causa, y es las medidas probatorias que tienen, lo probado, lo no probado, lo que falta. Y tan importante es el momento más importante de toda causa del 308, porque si faltan diligencias en las primeras 12 horas de haber ocurrido el hecho, es donde se tienen que pedir, que solicitar las medidas urgentes. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros más dejamos pasar el transcurso de la causa y no los pedimos, quizás se nos hace tarde y después ya no lo podemos plantear. Y más allá de esto entrando en tema, porque por supuesto van a venir las clases siguientes y van a ir más al punto y más al tecnicismo, pero cuando nosotros pedimos la escarcelación, es importante que ya tengamos medidas probatorias y no pedirlo en la nada, porque después del 308 viene pedir la declaración de la escarcelación de nuestro pupilo procesal, y es importante que nosotros ya tengamos herramientas y una teoría del caso, que más adelante la van a desarrollar nuestros colegas, que es lo más importante, una estrategia de defensa una vez que tenemos la causa y tenemos qué medidas están y qué medidas hay que solicitar y hacernos parte, ¿no? Por supuesto. A ver, ¿se me desconectó? Bueno, ¿Se me escucha bien? sí, yo te escucho bien. ¿Nos escuchamos, chicos? Ah, ¿Estamos escuchando bien? Bueno, entonces perfecto. vamos a hacer un repaso. A ver. Entonces tenemos, primero, nos llega el cliente al estudio. Nosotros lo primero que vamos a hacer es tener una entrevista. Si está ambulatorio, con el cliente mismo y con el imputado mismo. Si está detenido, tendremos una entrevista con el imputado, visitándolo en el lugar de alojamiento, sea la comisaría o sea en el servicio penitenciario, en la unidad, ¿sí? Donde vamos a tener una entrevista con él para que él nos cuente su versión de los hechos. Luego, lo que vamos a hacer en segunda instancia es el escrito, un escrito, sea presencial escrito,
o sea, de forma telemática, como es ahora, de vista previa de la causa, que la tenemos por 24 horas. Esa vista previa la vamos a tomar para ver si lo que nos contó nuestro cliente es lo que realmente está escrito en el procedimiento. Si el acta de procedimiento coincide con lo que nuestro cliente nos relató de los hechos, para poder volver a conversarlo con él en lo que difiere, ¿sí? Porque él va a ser, en realidad, el equipo. Él va a ser nuestra otra mano, digamos, porque vamos a tener que formar un equipo, porque si él no nos cuenta cómo es la versión de los hechos, nosotros vamos a tener que generar una estrategia de defensa, bueno, desde otro lugar, ¿no? Por eso es que la compatibilidad con el imputado tiene que ser precisa, es fundamental ser compatible entre la defensa y el imputable. Si no hay compatibilidad, la defensa no es que sea imposible, pero se hace mucho más difícil. Entonces uno se la plantea ya desde otro lugar. Luego tenemos el escrito de vista previa y tuvimos acceso a la causa, ¿sí? Aceptamos decidir que sí vamos a tomar la defensa, ya pactamos honorarios, firmamos un reconocimiento de honorarios, chicos, por favor, firmen reconocimiento de honorarios, después la regulación judicial es baja, y a veces ni siquiera en lo penal nos regulan, así que la tenemos que hacer y es nada. Entonces, tenemos que dejar en claro un convenio de honorarios, cómo nuestro cliente nos va a pagar, si le vamos a dar una facilidad de pagos o como fuera, eso depende en cada cuestión en particular de cada colega, como lo quiera convenir con su asistido o con el familiar que su asistido delegue, en el familiar que él delegue la función. Y una vez que tomamos esa vista de causa y ya decidimos aceptar el cargo, entonces vamos a enviar, ¿sí? En forma presidencial lo vamos a presentar y vamos a aceptar el cargo. Una vez que aceptamos el cargo, ya nos constituimos, ahí recién nos constituimos como abogados defensores de nuestro asistido. Ahí quedamos con la responsabilidad legal de la defensa, ¿sí? Ahí nos constituimos como abogados, recién ahí nos constituimos como abogados, recién ahí estamos en condiciones de presentar todo tipo de escritos. Antes de eso no, Lo antes de eso solamente nos fundamental, estábamos perdón, asesorando. Luchi, lo fundamental es que ¿Sí? también se acuerden que, así como en civil, con el escrito de presentación tienen que presentar el bono ius y el anticipo de ley previsional, porque después el juzgado los va a intimar a que inevitablemente lo Sí. presenten, así que es mejor hacer todo junto. Y en la práctica, nosotros lo aconsejamos, ¿sí? No todos los abogados lo hacen, pero cuando tenemos, si nosotros tomamos una defensa en la que ya intervino, si intervino un defensor oficial, no hay ningún inconveniente, porque nosotros, nada, nos presentamos y automáticamente quedamos designados. Ahora, una vez aceptado el cargo, quedamos designados. Pero si intervino anteriormente un colega, un abogado particular, nosotros tenemos que revocar ese abogado particular y nosotros con Natalia aconsejamos que lo sustituyan como corresponde por la ley de ética profesional, que lo sustituyan con la carta de documento que corresponde por ley de ética profesional que se envía por el colegio de abogados, ¿sí? Sustituyanlo, chicos, porque ahí nosotros En quedamos cada cubiertos. página del colegio, de cada colegio de abogados donde nosotros estamos matriculados, te va a decir en formulario sustitución de patrocinio letrado. Ese formulario hay que llenarlo y mandarlo al colegio de abogados y pagar. Claro, que sale hoy 600 pesos, ¿sí? Y entonces nosotros, ese formulario queda una copia para nosotros, una copia para el colegio de abogados, que lo podemos mandar de cualquier colegio de abogados, no importa el colegio de abogados que estemos matriculados, lo podemos enviar del que nos quede más cómodo, ¿sí? Y una copia la dejamos en el expediente. Entonces nos ahorramos estas cuestiones futuras de egos profesionales, ¿sí? Donde a veces el colega nos dice, y por eso le podemos hacer el llamadito de buena onda y decirle, mira, che, a ver, te voy a sustituir o voy a revocarte en la defensa, pero ahí capaz que el cliente no le pagó, tiene una cuestión pendiente de pago, o no terminó bien con el otro colega. Entonces nosotros lo que tenemos que siempre cuidar, chicos, es con nuestros colegas la ley de ética profesional. La ética profesional. Hay que cuidar la ética profesional. O sea, nuestro colega es lo primero que tenemos. Nosotros debemos siempre compartir con nuestro colega, ¿no? Decirle, bueno, a ver, independientemente de que mandamos la carta de sustitución, le avisamos a nuestro colega que lo estamos sustituyendo, que le va a llegar la carta de sustitución de revocación del patrocinio. Esto generalmente la mayoría de los abogados penalistas no lo hacen, ¿sí? Nosotros con Natalia acá, sí,
siempre lo presentamos porque es prolijidad procesal también y es una cuestión de ética. Y quedan las cuestiones claras. Y cuestiones claras conservan la amistad y conservan mucho más que la amistad, sino que conservan la ética profesional. Entonces nos evitamos inconvenientes futuros. Una vez que entramos en la causa, que esto lo vamos a ver más adelante, en los próximos módulos, pero una vez que ingresamos a la causa, entonces nosotros vamos a generar nuestra estrategia de defensa, leyendo la causa de punta a punta, y compatibilizando lo que dice la causa con lo que nuestro asistido nos manifiesta. Y pudiendo conversar con él todos aquellos puntos que difieren. ¿Por qué? Porque él va a ser, como les dije, nuestra extensión. Él va a trabajar en equipo con nosotros, porque él va a ser el que nos pueda aportar testigos, testigos que nos sirvan a nosotros en la defensa, él va a ser el que nos pueda aportar la realidad de cómo suceden los hechos. Obviamente nosotros no vamos a contar la realidad de los hechos, porque no vamos a contar la realidad de los hechos, nosotros vamos a generar una estrategia de defensa, que no va a ser la realidad de los hechos. Nosotros tenemos que, obviamente, defenderlo y poder lograr su libertad. Y vamos a generar una estrategia. Pero tenemos que conocer la realidad de los hechos para de ahí partir a generar la estrategia. Es ineludible que el penalista conozca muy bien las circunstancias del caso, para poder, por supuesto, generar una investigación nosotros, es como una labor del detective. ¿Sí? Hacer una tarea de campo, le llamamos nosotros con Natalia. Es la tarea de campo, chicos. Nosotros cuando nos recibimos, antes de recibirnos y entrar en el ejercicio de la profesión, el código nos marca, tenemos un código, que es la letra fría del código. Nosotros ahora esto lo tenemos que bajar a tierra, llevarlo a la tarea del campo. Por eso es como les explicamos antes, lo que estamos charlando, es que cada juez y cada fiscal tienen su propio librito, su propia modalidad, su propio criterio en cuanto Y a es los una distintos persona con sus institutos. propias vivencias, ¿no? Por supuesto, Claro, que tiene su sana que crítica, también tiene su, juzga. claro, y que tiene sus cuestiones subjetivas, ¿no? Él va a aplicar, aparte de su sana crítica, va a tener, por eso es tan importante este contacto visu con el imputado desde el punto de vista tanto del Ministerio Público como del juez de garantías, porque es el único momento en que le va a poder ver la cara y saber que lo que la defensa le está planteando es, por ejemplo, en una domiciliaria, si existe peligro de entorpecimiento, si tiene un domicilio de arraigo, quién es la familia, cuál es la contención familiar, si existieron cuestiones de violencia, las cuestiones en cuanto a su entorno familiar o en cuanto a su infancia, si tiene hijos menores de edad, y toda una serie de elementos que nos van a servir muchísimo en cuanto a todos los institutos que nosotros después lleguemos a plantear dentro del curso de la defensa. Ahora, ¿Te parece, Gise, que vamos por el tema, primero, las presentaciones. especificándoles el tema de las presentaciones, exacto? Sí, Como les dijimos, primero la vista de causa, sea cómo se maneje la fiscalía, si ustedes llaman, si se comunican y si les dicen que lo pidan por mail, perfecto, lo pedirán por mail, con el sistema SIMP en provincia, ¿no? Por supuesto. En capital es todo el PJN. En capital es lo más simple porque es nación y se resume todo en un solo sistema. Ahora, ¿qué pasa en provincia? En provincia tenemos el sistema de notificaciones electrónicas, que es por la página de la Suprema Corte, que es nosotros en el colegio que estemos matriculados o en el que se vayan a matricular cuando se reciban, nos van a dar un token, ese lo compramos. Ese token nos lo instalan en la PC, si es que ustedes no pueden, van al colegio de abogados y se lo instalan ahí. Ese token les va a permitir hacer su firma electrónica, ¿sí? Bueno, lo importante para enviar escritos es tener el token e ingresar por la Suprema Corte, que después cada uno que quiera y que necesite, después esto lo vamos a hablar, pero vamos a dejar nuestros mails para aportarles los instructivos y todo lo demás, porque ahora se complica con este tema de Zoom y bueno, las diapositivas. Pero tenemos un sistema aparte para penal, es del Ministerio Público, que es el sistema SIM, se llama Mesa Virtual SIM. En ese, cuando ustedes se reciban y tengan su matrícula, van a poder crear su usuario, es con su quill y una contraseña.
SUICWIL sirve para cuando ustedes le pidan la solicitud de causa a la fiscalía, lo tienen que ir con SUICWIL para que se los habiliten de ahí. Si no se los habilitan por mail, van a tener que mandar un escrito electrónico mediante el sistema solicitando la vista de causa con QUIL tanto. Eso con respecto a las causas penales. Una vez que termina la etapa de instrucción, ya después van a ver, tenemos nuestro sistema que es el primero del Ministerio Público con la etapa de instrucción, y una vez que se eleva a juicio, se eleva a tribunal, ahí ya va a ser otro sistema que es la MEP, que los colegas que hacen civil van a saber ya. Es un poco más complicado, también hay que pedir autorización y demás, pero una vez que te dan la autorización, ya puedes ingresar, eso en etapa de juicio. En etapa de instrucción vamos a tener la MEPSIM, ahí vamos a tener todas las actualizaciones. Por más de que a nosotros no nos llegue una cédula avisándonos algo, vamos a entrar al sistema SIM, y el Ministerio y el Juzgado de Garantías van a estar subiendo cada escrito a la MEP, a la causa que nosotros tenemos cuando nos habiliten. Eso por un lado. Después, los escritos, el escrito de aceptación de cargo y designación del defensor se envía al Juzgado de Garantías. Nosotras con Gise, porque somos un poco intensas, lo mandamos a los dos lados para que ya lo sepan, para que ya lo provean, para que ya despachen. Porque Para que no se tengan que estar comunicando internamente. Exacto, en pandemia es todo mucho más complicado, quizás la fiscalía te llama y te pide que le mandes escaneada la matrícula, cada fiscalía es un mundo, entonces bueno, nosotras lo enviamos directamente a los dos lugares. Ustedes no van a necesitar habilitación de nada para enviar un escrito a donde sea, porque después lo van a ver en el instructivo, ponen ampliado y les van a salir del departamento judicial que pongan todas las fiscalías, los juzgados de garantía, los tribunales, exactamente todo. Ustedes pueden presentar un escrito donde quieran, no necesitan habilitación. Entonces esto es importante que lo sepan, para que sepan que la causa la pueden mandar a pedir en cualquier momento. Perdón, Gise, voy a poner a cargar la computadora porque se me está quedando sin batería. Aguantame un segundo. Dale, dale. El token es como un pendrive, ¿sí? Es un pendrive chiquito. Ahora voy a traer el mío, a ver si se los muestro. Que se coloca en la computadora, y bueno, es como un pendrive que les va a dar el colegio. Entonces ingresan a la página de la Suprema Corte, que es scba.gov.ar, y ahí van a servicios. En servicios van a la parte de notificaciones y presentaciones electrónicas, ¿sí? Y ahí acceden a las notificaciones y presentaciones electrónicas, y una vez que abre la página, ingresan, dice ingresar con certificado, y ahí ingresan a aceptar, ponen su contraseña del token, y cuando están ahí, ponen nueva presentación, y abajo les va a aparecer en celeste, va a aparecer nueva presentación. Ahí seleccionan del listado del departamento judicial donde está radicada la causa, y buscan el organismo en la lista, ¿sí? Si nunca envían un escrito, tienen que poner ampliado, y si no le van a aparecer todos los organismos. Y después les dice seleccione la causa. Entonces ahí envían el escrito y ponen buscar entre mis causas. Si es nueva, ya ponen el número de IPP, de investigación penal preparatoria, que ustedes lo van a tener ya, ¿sí? Y donde dice otros datos, ponen el título del escrito y seleccionan el escrito, ingresan el texto y hacen la presentación. Ponen copiar y después ponen firmar y enviar. Así sería el paso a paso de la presentación. Es bastante simple cuando ya lo haces por primera vez, ya es bastante simple. Pero bueno, es cuestión todo de práctica, por supuesto, y también de ver cómo se maneja cada uno. Con respecto a la pandemia, tuvimos que aprender todos a manejarnos de otra forma. La presencialidad realmente es mi favorita, también la de Gise. Es otra dinámica, te puedes comunicar mejor. Hay ventajas y hay desventajas. Ventajas que puedes laburar a cualquier horario y la verdad que es cómodo, pero la desventaja es que no puedes tener esta charla con el Ministerio Público y demás, que más que nada en la provincia de Buenos Aires, que suelen ser más duros a la hora de juzgar, que tenemos un 80% de la población carcelaria que está detenida sin condena, y es todo más difícil, se le hace más difícil al profesional porque
porque es todo bastante negativo en este aspecto, siempre con esto que no podemos charlar en el juzgado, charlar en la fiscalía, siempre es no, siempre es negativo, tenés que constituir, ya lo vamos a ver más adelante, pero a la hora de una excarcelación o de darle una domiciliaria o cualquier medida alternativa de cualquier instituto que queramos plantear, tenemos que acreditar que no haya entorpecimiento en la causa de parte de nuestro cliente, que no haya peligro de fuga, y es todo más complicado a nivel de que esto, que no se pueden expresar, que no te ven la cara, que no le ven la cara al imputado, que es muy difícil que el juez llegue a ver al imputado. Hemos tenido que llegar a medidas extremas como un artículo 168 bis, que ya lo van a ver, que es una audiencia que se puede pedir cada 8 meses, y por eso es el último recurso de la mayoría de los colegas, y en pandemia la verdad es que era lo único que te acercaba el imputado, al fiscal y al juez, porque teníamos que estar todos en el Zoom de la audiencia. Entonces, a medidas extremas hubo que llegar para esta como empatía de parte del juzgado de garantías o de la fiscalía, y bueno, esas son como las desventajas, ¿no? Las ventajas, bueno, que por supuesto a nosotros desde la comodidad de nuestro estudio o de nuestra casa, tranquilamente lo podemos hacer, pero bueno, seguramente sea más cómodo para los civilistas que para los penalistas. Em, pero bueno, nada, El lugar de vos alojamiento, querés... el lugar de alojamiento Ajá, de nuestro asistido, sabemos nosotros que la comisaría es un lugar de paso, el lugar de paso, así nos dice claramente, el código nos dice que la comisaría no es lugar de alojamiento. Hoy tenemos hacinamiento y superpoblación carcelaria, los tenemos alojados en comisaría, hacinados, ¿sí? Nosotros, si bien no es nuestra función ni tampoco del Ministerio Público, sino que es del Servicio Penitenciario hace muchos años, el alojamiento donde haya cupo de los detenidos. Nosotros con Natalia somos muy pro derechos humanos, ¿sí? En que sí nos compete como defensa saber dónde está nuestro asistido, cómo está nuestro asistido, ¿sí? En qué condiciones se encuentra, presentar recursos de corpus, insistir, no importa, presentar toda violación a las garantías constitucionales, ¿sí? Porque no deja de ser nuestro asistido, y obviamente eso hace a poder acompañarlo en el curso del proceso, porque no siempre la libertad o el delito nos permite poder, por mejor defensa que uno ejerza, hay penas o expectativas de pena y penas y delitos que no nos permiten una escarcelación, por ende continúan detenidos. Entonces debemos acompañarlos a que eso lo pueda pasar de la mejor forma posible. Pedir que se lo aloje o pedir traslados por cercanía familiar, pedir traslados por condiciones inhumanas, si es que hay condiciones inhumanas, presentar habeas corpus por medidas de detención que no estén garantizadas. Eso, chicos, para nosotros, con Natalia, sé que no todos los abogados comparten porque dice, bueno, a mí no es una cuestión mía como defensa, porque nadie me va a sancionar, por donde está alojado depende del servicio penitenciario, donde haya cupo, no, no. Para nosotros es fundamental acompañar los derechos humanos, porque por ende nosotros estamos defendiendo un primer derecho que es la vida. Entonces, si nosotros estamos defendiendo la libertad y la vida, que son dos derechos fundamentales, no puede no importarnos dónde está alojado y cómo se está llevando adelante esa vida, más hoy en pandemia, ¿no? Porque qué lamentable sería que una persona con presunción de inocencia, que la va a tener hasta, no solamente hasta la sentencia definitiva, porque hasta que no tenga sentencia definitiva firme, que esa sentencia sea firme, porque él puede haber sido condenado por un tribunal oral, pero la sentencia no quedó firme porque apelamos, porque fuimos a casación, porque después nos fuimos a corte, y no dejamos la sentencia firme, entonces él sigue siendo inocente si la sentencia no está firme. Entonces, hasta que la sentencia está firme, nuestro asistido va a tener que, nosotros vamos a tener que bregar porque la pase lo mejor posible, ¿no? Porque esté lo más contenido posible, porque reciba visitas, porque reciba alimentos, porque no le alcanza con lo que el servicio le da, porque el servicio no tiene los medios, ¿sí? Hoy de hecho están todos con celulares, hoy activaron con la pandemia los celulares porque estaban impedidas las visitas, entonces él necesita de condiciones y tiene una presunción de inocencia hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Entonces debemos acompañarlo en esto, en pedir la cercanía familiar, en fijarnos en las unidades que sean más aptas, en fijarnos en qué pabellón está,
en fijarnos de qué religión es, hay pabellones evangelistas también, donde si el chico comparte esa religión, son pabellones que los contienen, tiene que compartirla porque si no, no los contiene, si no no es productivo, al contrario, es negativo, genera un impacto negativo, pero para pedir pabellones de conducta, fijarnos cómo está alojado. Es fundamental, chicos, fijarnos y hacer un seguimiento de que él pueda tener contacto con nosotros por vía telefónica, saber que si lo golpearon, nosotros estar atrás y plantar un habeas, saber que si tiene un inconveniente, porque después todo eso, si nosotros no logramos una libertad y ya agotamos toda la vía ordinaria, después agotamos la vía recursiva, porque dejamos la sentencia, tenemos una sentencia y no la dejamos firme porque fuimos en vía recursiva, por ejemplo, a casación, a corte, nosotros, él va a seguir, si sigue estando detenido, bueno, tenemos que lograr, que creo que es por lo que bregamos, o por lo menos con Nati, una lucha que es por la reinserción social de nuestro asistido, que pueda reinsertarse cuando salga, no que salga una persona traumatizada porque el sistema le generó un impacto tan negativo, porque el sistema lamentablemente es lamentable, tiene todo tipo de carencias, entonces el sistema lo colapsó y cuando sale resentido socialmente y al otro día lo tenemos llamándonos de nuevo porque cayó detenido de nuevo, porque cometió otro hecho, porque adentro aprendió todo lo que no sabía. Entonces, Más que nada porque cuando uno agarra la defensa está lejos de juzgar sobre la ética o la moral de lo que haya pasado, porque uno puede optar por no agarrar la defensa y si la está agarrando es importante que sepa orar por los derechos humanos de la persona que está defendiendo. Y es importante que sepa no ponerse en el lugar y no agarrar una defensa que luego no pueda sostener en el tiempo y no pueda brindarle este tipo de beneficios al imputado, que uno no puede juzgar, que uno está desde el otro lado, aporta jurídicamente lo que sea necesario para que esa condena que ya está teniendo, que ya está sufriendo por haberse equivocado, sea lo más amena posible, digamos. aparte, todo lo que nosotros vayamos construyendo, si es una pena privativa de libertad, con una pena de expectativa que no nos permite la libertad, entonces a medida que nosotros vamos construyendo el caminito, ¿sí?, de la defensa y acompañándolo en la defensa, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es construir ese caminito también para cuando lleguemos a ejecución penal. O cuando lleguemos a ejecución penal, el toque a ejecución penal, en ejecución, nosotros vamos a tener que tener el token, una buena carpeta construida de la conducta de nuestro asistido. Entonces, si nosotros lo dejamos a la deriva del sistema, del servicio, bueno, lamentablemente no es que a veces quiera pelearse, sino que a veces se ve obligado a, bueno, a evitar ser violado, a evitar ser abusado, a evitar ser maltratado, a evitar ser ultrajado. Entonces, tenemos que alojarlo como corresponde para que cuando después le pidamos en ejecución, el juez de ejecución pida los informes pertinentes para cualquier salida transitoria, libertad condicional o cualquier beneficio, ese informe no sea negativo y sea culpa de nuestro asistido, porque no es culpa de nuestro asistido. A veces en las unidades donde se encuentran alojados no tienen medios para subsistir. Entonces tienen que pelear todos los días para subsistir. Y si la defensa no está al tanto de esto, bueno, él nos va a decir lo que nos dicen, y acá nosotros nos manejamos con nuestros códigos y como se puede, porque atrás no hay una defensa sosteniendo, porque si no, no hace falta que se manejen con un código penitenciario. ¿Sí? Obviamente que ellos conocen, y de hecho nosotros manejamos un vocabulario que no es propiamente técnico, sino nosotros manejamos un vocabulario técnico entre colegas y con la justicia, y manejamos un vocabulario poblacional, ¿sí?, con el imputado, ¿no?, porque él tiene otro vocabulario, ¿sí?, más si tiene antecedentes penales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir construyendo ese caminito para, si nosotros tenemos que firmar un abreviado, por ejemplo, y que él tenga que cumplir con algo de pena, o si tenemos que ir a un juicio oral y va a quedar condenado,
y después necesitamos solicitar algún beneficio, como libertad condicional, asistida, o el beneficio que fuere, o una domiciliaria, una tobillera, o lo que fuere como beneficio, alguna alternativa, pero tenemos que tener el camino construido, porque si después nos surge una conducta que es -10, y el chico no tiene conducta, no tiene contención familiar, no tiene visitas, porque nunca nadie lo fue a visitar, porque eso figura, quedó todo en un registro, no vamos a tener elementos después para poder fundar nuestra alternativa. El token es esto, chicos. Entonces, ¿se ve? No, más ¿Se arriba. ve? Más ¿Se ve? arriba. Ahí va. Ahí va, ahí Ahí, va. ahí se ve. Esto es el token, el famoso token. Ven que es como un PEM, ¿sí? Que se nos da al colegio, que tiene un costo, ¿sí? Es un costo por única vez, ¿sí? Esto se enchufa a la compu, ahí está, es como un dispositivo, como un token, tal cual. Y con esto hacemos Es importante aclararles que los... para el sistema SIM no necesitan token. Para el sistema SIM ingresan con su tomo y folio y directamente lo pueden crear para cuando les autoricen las causas, ¿no? Obvio. Bueno, en cuanto entonces fuimos viendo, hoy lo que intentamos hacer es para no introducirnos de lleno en lo que es la práctica procesal penal, o sea, el proceso en sí, digamos que a partir desde la declaración indagatoria del 308 del imputado, eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Lo que queríamos hacer es un pantallazo en cuanto a la presentación en la causa penal, en la vista previa de la causa, lo importante que es tomar vista previa, no voy, acepto el cargo sin saber de qué estoy hablando, porque después me encuentro con un panorama que es totalmente diverso, totalmente, que difiere totalmente a lo que el imputado nos contó, ¿sí? O a lo que la familia nos contó, porque a veces no tenemos una primera entrevista con el imputado, la tenemos con la familia, que es quien nos contrata y se va a hacer cargo de nuestros honorarios, y se va a hacer cargo de tratar con nosotros. Entonces la familia nos contó otro panorama, nosotros nos tomamos vista y decimos, sí, listo, perfecto, acepto el cargo. Cuando acepté el cargo somos responsables de la causa, somos responsables de la defensa, somos responsables de lo que pasa, de todo lo que pasa en el proceso, de las carencias que hay en el proceso, de la actividad o de la inactividad procesal. Entonces es importante esa vista previa antes de tomar la decisión de qué estrategia posible vamos a, o cuáles estrategias posibles vamos a llevar adelante en la defensa, y importante conocer bien qué hechos, qué elementos tenemos escritos en esa causa, qué es lo que hay en la causa. Eso es importantísimo antes de tomar la decisión. Y pactar honorarios, que son honorarios que queden claros, que son honorarios que queden por escrito, que si le damos un acceso a cuotas, a facilidad de pago, eso depende de cada uno, eso lo dirime cada uno, son cuestiones netamente privadas y particulares, pero dejarlos por escrito, ¿sí? Para que queden claras las cuestiones, porque esto es como, siempre tenemos a veces el colega que va atrás en la puerta de la comisaría y se para a tomar causas, y va y habla mal de otro colega, entonces yo en 5 días te saco. Entonces nosotros, bueno, por lo menos tener las cosas claras, por eso les hablamos de que sustituyan el patrocinio por el colegio de abogados, no lo dejen a la deriva, solamente con el simple escrito de revocación, sustituyanlo con la carta como corresponde, para que las cosas queden claras y el colega dejen claro que lo sustituimos por la ley de ética profesional y cumplimos con la ley de ética profesional, y no hacer esto de pararnos en las comisarías, incumpliendo la ley de ética profesional, captando clientes de otros abogados. A mí me ha tocado la experiencia de llegar a una audiencia de excarcelación, ¿sí? Ya con mi cliente con un pie afuera, ¿sí? Porque yo estaba fuera, ¿sí? Y encontrarme con que estaba revocada, ¿sí? Y no tenía noticia de nada. Él estaba internado, era por una salidera bancaria, estaba internado en el hospital Parisien, yo lo saco, lo pido con médico perito de parte para asistir a la audiencia de excarcelación, estaba por flagrancia, y cuando llego me dice la fiscal, te revocaron. Imposible, como me van a revocar, no puede ser, papá, no tengo nada, listo. Y era que yo había conversado con la familia del imputado, no, en el Departamento Judicial de la Matanza, no voy a decir dónde ni en qué estudio, de un buffet donde no eran abogados, sino que captaban colegas que recién se recibían, les utilizaban, y me atribuyo la palabra, utilizaban la matrícula, ¿sí? A los colegas, porque ni siquiera puedo decir que mi colega era responsable,
sino que solamente tenían la necesidad de introducirse en el ambiente y empezar a trabajar, utilizaban las matrículas, y esta gente que no era abogada, captaban del bar que estaba enfrente causas, ¿sí? Tomaban las causas, ¿sí? Y mandaban a los colegas a decir que trabajaban para el estudio jurídico tal, con la doctora tal. Y me ha pasado que a la noche han visitado a mi asistido en el hospital y le dijeron que trabajaban, eran socios míos, que trabajaban en conjunto mío, por orden mía, tenía que firmar tal escrito. Y el escrito era de revocación. Me habían revocado, chicos. Al otro día voy, me encuentro con la fiscal, gracias a Dios me conocí en el ejercicio de la profesión, y pude llevar adelante la audiencia, pero lamentablemente tuve que denunciar a la colega al colegio de abogados, por incumplimiento a la ley de ética profesional. Sí, perdón, acá estoy viendo, hicieron uno de los chicos una pregunta, si la víctima es mayor de edad, ¿también podemos presentarnos como particular damnificado? Claro, por Sí, supuesto, menor de edad, mayor de edad, en cualquier momento uno se puede constituir como particular damnificado y asistir a la víctima. Y otra consulta, antes de aceptar el cargo, ¿le permiten al abogado leer bien la causa? Por supuesto, es un derecho que tenemos los abogados de tener la vista previa de la causa antes de agarrarla. Es lo que yo siempre digo antes de juzgar, quizás a veces vemos, y suena fuerte lo que voy a decir, pero una causa por abuso o por violación y demás, y tenemos que defender al imputado y ya decimos no. Es importante que ustedes vean un documental que está en YouTube, si se lo quieren anotar, se llama Rati Show, y es un documental muy impactante porque te ayuda a darte cuenta realmente que no hay que juzgar antes de una causa y ver las pruebas que hay y escuchar a tu cliente. Es muy importante la entrevista previa con el cliente y la vista previa de la causa para analizar a qué nos vamos a enfrentar y cómo va a ser toda esta cuestión. A ver si Porque es tenemos otra otra realidad pregunta. social. Lo que nosotros no tenemos una única realidad social, que es la nuestra, la que estamos de la gente que estamos con libertad. Tenemos otras realidades sociales desde todo punto de vista, socialmente, desde el nivel intelectual, socialmente desde el vínculo familiar, socialmente del nivel de capacidades diferentes, de oportunidades diferentes, es otra realidad. Entonces nosotros no es que tenemos que descartar porque, por ejemplo, decimos, a ver, la causa es por un abuso. No, es un abusador, entonces yo eso no lo tomo porque por cuestión moral no la tomo. No, porque quizás esa persona tiene una realidad social totalmente diferente, fue víctima de situación familiar por un abuso intrafamiliar, fue víctima de una violación O de es menor. víctima quizás de un falso testimonio, nos han venido muchos Claro. casos de que nos venga a solicitar la mujer que lo asistamos como particular damnificado, como también yo he tenido casos en que la mujer venía a decirme que su marido estaba preso, que ella lo había denunciado y que era mentira y que no sabía cómo sacarlo. Y tenés tantos casos y tanta variedad, que uno no puede juzgar por el solo hecho de que te digan lo que pasó o lo que no pasó. Después vos te das cuenta de la realidad cuando tenés el imputado enfrente, cuando tenés la causa ahí, cuando ves las pruebas que hay. Entonces es muy importante. Exacto, el Rati Sí, tal Horror cual. Show, acá me pusieron, es ese. De- Hay una pregunta, si solicito tomar vista de la causa y después no quiero aceptar el cargo con el no hecho tenés suficiente por de qué no aceptarlo, aceptarlo, no no te tenés por qué comprometa aceptarlo. nada, exactamente. Vos solamente, así sea presencial como por el sistema de notificaciones electrónicas, solicitas la causa, es un derecho tuyo como abogado de ver cualquier causa que vos tengas aspiración de agarrar, y si no la agarras, te vas y listo, y no tenés que hacer ningún otro procedimiento. Incomunicado, es raro que esté incomunicado, chicos, si está incomunicado, es raro que esté incomunicado para la defensa, porque sería violación de la defensa, ¿sí? Incomunicado puede estar incomunicado para los familiares, para recibir visita de los familiares, pero incomunicado para la defensa, incomunicado para la defensa, es muy raro que esté incomunicado para la defensa, ¿sí? No, la entrevista previa con el imputado es sí o sí, digamos, es un derecho que tiene el imputado con su defensor y es un derecho que tenemos nosotros. Así como les dije que quizás no es cómoda la situación, la entrevista existe igual y con él van a poder hablar de todos modos.
Sí, totalmente, se puede Eh, presentar una vez corpus. Ahora, la entrevista previa con la defensa es causal de nulidad. Si el imputado no tiene entrevista previa con la defensa, porque a nosotros no se nos da la entrevista, nosotros no solamente podemos, es causal de recusación a la fiscalía o causal de recusación al juez de garantías, que es quien garantiza el debido procedimiento, o solicitar la presencia del juez de garantías en ese momento, pedir una prórroga del indagatorio y solicitar la presencia del juez de garantías, que esté presente durante toda la declaración indagatoria por violación a la defensa, y automáticamente solicitar recusación del fiscal y recusación del juez de garantías. claro. Ahora, esa vista previa, si a nosotros no se nos otorga la vista previa, porque desconocemos o porque estamos recién matriculados y no se nos otorga la vista previa, es causal de nulidad, de que caiga el procedimiento, ¿sí? Por eso tenemos que estar muy atentos a ese acta de procedimiento, que es el sumario que va a labrar la comisaría, y que luego la fiscalía, que va a ser punto de parte de inicio a este comienzo de IPP, de investigación penal preparatoria. Quiero aclarar, Sí, sí, había... porque nosotros Sí. nos referimos mucho al 308 y en ningún momento aclaramos. El artículo 308 es la declaración del imputado. A eso nos estamos refiriendo, que antes de la declaración. En el 308, la Fiscalía tiene que dejar constancia de qué se le imputa a nuestro imputado, ¿no? Por supuesto, a nuestro cliente, cuáles son las pruebas que hay en su contra, y tiene que dejar constancia de que tuvo la entrevista previa con el abogado. Esas tres cosas son fundamentales, son causales de nulidad. Eso tiene que constar todo, siempre. Y nos van a preguntar a nosotros también si queremos hacerle preguntas a nuestro cliente, que tranquilamente, si algo se olvidó de preguntar la fiscalía o si algo creemos que se olvidó de decir nuestro cliente, por supuesto que lo podemos preguntar, más allá de la conveniencia de declarar o no, que este es un tema profundo que seguramente se va a tocar en la próxima charla, pero de ser que declare, perfectamente le podemos hacer preguntas. Las preguntas la fiscalía las va a dejar consignadas, o sea, la defensa ha pedido la defensa y va a dejar consignadas las preguntas que la defensa hace y la respuesta que da el imputado. Hay veces Claudia que... pregunta si cuando prepara la designación del abogado particular, ¿a quién se dirige? Al juez de garantías, Claudia, te dirigís. Porque él es el que te da la designación del cargo. Hay La veces labor de que... renuncia como abogado termina cuando queda firme la sentencia. Mira, a ver, no vi No, el nombre. no. La defensa la vamos a hacer por Evangelina, partes. exactamente, eso es fundamental porque muchos colegas se confunden. Nosotros tenemos etapas en el proceso penal. La primera etapa es la del Ministerio Público Fiscal, que es la de instrucción, ¿sí? En esa etapa tenemos al Ministerio Público Fiscal y como organismo imparcial que va a defender los derechos y garantías del imputado, es el juez de garantías, ¿sí? El juzgado de garantías. Entonces, ¿qué vamos a, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cobrar. Nosotros cuando cobramos honorarios, se supone que todos hacemos lo mismo, cobramos vista de causa primero. Una vez que agarramos y tomamos la causa, la etapa de instrucción, y la etapa de instrucción termina con la requisitoria de elevación a juicio. Cuando se eleva a juicio, nosotros nos podemos oponer o no. Cuando queda firme y se eleva a juicio, ahí pasa a la etapa del tribunal, ¿sí? La etapa de juicio. Ahí no vamos a tener más a la fiscalía que tenemos antes, sino una fiscalía de juicio. Nuestra labor termina cuando nosotros decidimos, a ver, si nosotros tenemos el arreglo con el cliente, que quizás no hasta el sobreseimiento, que es hasta la etapa de instrucción, y luego no lo vamos a defender en el juicio, y luego no vamos a pasar a la siguiente etapa, el labor termina con nuestro arreglo, digamos. Siempre es, bueno, te asisto en el 308 solamente y renuncio, puede pasar también, es según el arreglo que tenga con el cliente. Esto es por eso les hablamos de lo que las partes convienen. Es siempre lo que las partes convienen. Y tiene que quedar en claro lo que las partes convienen. Porque nosotros podemos convenir, yo te asisto en el 308 y nada más, o te asisto desde el 308 hasta la requisitoria de la elección a juicio, y ahí ya está, no te asisto más, o yo te asisto hasta el juicio oral, y después te asisto, en el juicio oral, te asisto en casación, te asisto en corte, pues no pienso dejar la sentencia firme, ¿sí? O no vamos a ir a juicio y te voy a asistir en un abreviado, en una probation, o lo que fuere.
Cuando en el 308 nosotros le hacemos preguntas al imputado, tratamos de direccionar los baches que el imputado tuvo en su declaración indagatoria si nosotros le aconsejamos declarar. Porque nosotros cuando no tenemos seguridad, pero completa seguridad, de que vamos a poder tener manejo de la declaración indagatoria en todas sus aristas, ¿sí? Porque no solamente el fiscal va a escuchar al imputado, sino que el fiscal va a preguntar, y nuestro asistido tiene que estar preparado para contestar esas preguntas, y si hace un bache en la pregunta de la fiscalía, obviamente que no va Lo a ser, va a va complicar. a ser desfavorable. Entonces nosotros lo que hacemos es siempre llevar anotado, ¿sí? Tener no hora virtual, pero ahora virtual también lo anotamos, y anotamos qué preguntas le vamos a hacer. Y a medida que la fiscal o el fiscal va preguntando, nosotros, sobre la pregunta que hizo la fiscal, nos fijamos los vacíos legales que quedaron y nos anotamos las preguntas que le vamos a hacer cuando la fiscal nos dé la palabra. Y a esas preguntas la fiscal puede oponerse o hacerle lugar. Si le hace lugar, Es siempre le hace lugar. importante que tengan en cuenta que la conveniencia o no de declarar prácticamente, bueno, lo que es en la práctica es un 90% de las causas se aconseja no declarar al imputado, ya que siempre existe el imputado que no es hábil declarante y que nosotros tenemos la sospecha de que quizás por más que sea inocente, nosotros podamos tirar abajo una prueba que se hizo mal y le pregunten sobre eso y ya no se pueda. Quizás, como dice Jessica, las pericias desfavorables al imputado y que llevan a su detención cuando no se notifica a ningún abogado deberían ser nulas, y sí, la realidad es esa. Suele pasar que tengan abogados, defensores oficiales que nunca jamás se presentan en la práctica a las pericias, pero como abogado particular nos tienen que notificar de todo mientras estemos presentados debidamente en la causa y nosotros podemos estar presentes en las declaraciones testimoniales, en las pericias, todo, absolutamente todo. Y eso es importante que tengamos en cuenta que quizás si tuvo un mal procedimiento y se hizo todo el mismo día y está declarando nuestro imputado, le puedan hacer una pregunta sobre lo que nosotros querramos tirar abajo. Entonces es importante que nosotros, está este dicho vulgar de el que calla otorga, y eso es muy difícil cuando te encuentras con un cliente que realmente quiere declarar su verdad, porque este dicho en el ámbito penal no existe, no es el que calla otorga. Tenés el derecho a guardar silencio, y está bien, y no se interpreta como culpabilidad, y es importante que lo usemos realmente porque nos puede ser favorable para el resto de la causa, y tranquilamente dentro de la causa nosotros podemos pedir un artículo 317 que es la ampliación de la declaración, y que nuestro imputado pueda declarar en el momento oportuno. Eso es muy importante. Puede declarar las veces que quiera hasta el debate, ¿sí? Siempre y cuando que la declaración sea pertinente, porque no hay todos los días declarar cuestiones que no tienen nada que ver. Y con respecto a la pregunta de Jessica, en cuanto a los peritos y a las notificaciones de las pericias, nosotros, por ejemplo, podemos poner, nos tienen que notificar, porque aparte, como dijo Nati, es bajo sanción de nulidad, porque, por ejemplo, una rueda de reconocimiento, si él fue visto previamente, la rueda es nula, ¿sí? No tiene ningún sentido. Si a él, por ejemplo, a él lo tienen que cubrir su identidad en la presencialidad. Si a él lo están bajando en el patrullero, le están diciendo, él es, o sea, la víctima no lo conoce, poner porque no lo reconoce, y le dicen, es este, cuando entra en la Sí, rueda, o él es morocho y los otros claro, son todos rubios. claro, Sí, ya lo vio, entonces nosotros exactamente. podemos disponer los lugares en la rueda, fijarnos que lo de las ruedas sean totalmente, que se parezcan entre sí, porque a veces uno mide 2 metros Sí. y el nuestro mide unos 50 y es ese. Obviamente que lo reconoce porque lo reconoce de sí. Entonces eso es negativo. O poner un perito aparte, por ejemplo, un perito psicólogo cuando hay cuestiones de menores, cuando vamos a una cámara Gesell, y el derecho a declarar no se pierde nunca, porque nosotros tenemos esa ampliación por 37 que la tenemos en todo momento del proceso, siempre que sea pertinente. ¿Sí? La idea de hoy era tratar de introducirlos, más que nada desde el llano, o sea, de decir, salimos de la facu o la estamos terminando,
y salimos de la letra fría del código y vamos a pasar a la tarea de campo. Y bueno, así inicia nuestra tarea de campo. Nosotros vamos a dejar consignados nuestros mails, ¿sí? Para quien necesite algún instructivo paso a paso de las presentaciones electrónicas tanto en capital como en provincia, o cualquier duda que les pueda surgir si se están introduciendo en la práctica, o si están todavía cursando y están terminando la carrera. Y bueno, quedamos a disposición, a plena disposición para lo que necesiten, y bueno, son colegas los que están en el ejercicio, por más que no lo estén, y los que no lo están, que bueno, que ya lo van a hacer pronto seguramente. Vamos a Aquí dejar ahora nuestros mails. Yo de última dejo el mío para que los chicos, si quieren algún tipo de material, nosotros tenemos algo para aportarles y los instructivos. Más allá de eso, si quieren mandar consultas, ya la mayoría tienen nuestro WhatsApp también, no hay problema, estamos tranquilamente a disposición de ustedes por cualquier pregunta que quieran hacer, pero bueno, ya seguirán las clases y ya entraremos más en el tecnicismo, ¿no? Los próximos viernes. ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Alguien en que lo podamos ayudar? Yo, si quieren, les paso mi número de celular, no tengo inconveniente, si lo quieren anotar, se los dicto. Ahí yo estoy poniendo el mail. Aguarden Bueno, un segundito. les paso, pasales mi número, Nati, si querés, dejáselos en el chat. Ahí está. Para que puedan escribir WhatsApp. Se los dicto igual, es 15 58 20 01 38, y como les dije, mi nombre es Gisela Fernández, y estoy para aquello que necesiten, ¿sí? Lo mismo Nati, estamos para lo que necesiten. Las dos, bueno, estamos trabajando en conjunto, somos un equipo, así que con cualquiera de las dos que traten es lo mismo. Bueno. Nos pueden hablar por WhatsApp, que en realidad es con lo que estamos todo el día, ¿sí? Es como nuestro joystick de la PlayStation, el WhatsApp, porque es con lo que más estamos, más que con el mail. Para mí es como que ya quedó como el mail lo recibo directamente al celu, pero con lo que estoy, cuando necesitan algo urgente, es WhatsApp, chicos. No importa, no me voy a molestar a la doctora por WhatsApp, no nos molestan, no hace falta que nos para llamen nada. doctoras, tampoco somos colegas, No, ¿sí? No hace falta que nos llamen doctoras. Es más, siempre le decimos a nuestros clientes con Nati, no nos llames doctora, ¿sí? Porque uno tiene que tratar de lograr ese feeling con el cliente, y el título, primero somos personas y después somos abogados, y el doctora no nos hace ni en más ni en menos, y generar, tenemos que romper siempre ese hielo y generar el vínculo. a ver, me parece que se cortó. Directo. Sí, Se cortó. sí, ahí está. Se cortó. Bueno, Su nombre, sí. quizás quien nos da la especificación sobre ese nombre va a ser nuestro cliente. Te iba a decir, Juan, aparece Juan X. Bueno, ¿quién es? Y bueno, es tal. ¿Y en qué participó en el hecho? En esto. Y después nosotros elaboraremos nuestra estrategia para poder defenderlo, independientemente de lo que, ¿no? Obviamente nosotros vamos a dar nuestra propia receta mágica de estrategia procesal para poder despegarlo de la situación procesal en la que se encuentra. Bueno, chicos, les dejamos, les agradecemos por su tiempo, que es lo más valioso. No salieron los mails, doctora. ¿No salieron? No. Uno no salió, a ver, No. lo dicto. Si ven mi apellido es Scanio, como los camiones, pero no. scanionatalia@outlook.com. Y si quieren anotar el mío y el celu, se los paso también. El mío es Gisela, como suena así con Gisela, Gisela
Verónica, Gisela Verónica Fernández, @hotmail.com. Te lo repito, Gisela Verónica Fernández, @hotmail.com. Tengo un apellido que seguramente no se lo olvidan por lo poco común, ¿sí? Bueno, se lo van a acordar, Bueno. chicos, Fernández 10.000. Un gusto, Y mi chicos. celu es 15 58 20 0138, le repito el celu. Ahí Nati, lo repetile dejé el celu. igual. Listo, genial. Y les agradecemos por lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Les mandamos un abrazo enorme, enorme. Besos y Un gusto, abrazos a la chicos. distancia. Un gusto, cariños, y estamos a disposición para lo que necesiten. Chau, chau. Perfectamente. Saludos.